Hola, hola, buenos días. ¿Cómo están? Buenos días. Hola, Pauli, buenos días. ¿Cómo están? ¿Dónde están? Paulina, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Lina? Un lujo estar acá con vos hoy y Qué con toda esta bonito. comunidad. Veo que se están sumando, mira, desde Sí, buenísimo. Bogotá, desde Madrid, buenísimo, Ecuador, Venezuela, Venezuela. acá yo en Buenos Aires, Yo en Medellín. Qué maravilla. Guatemala, Santiago. Buenos días a todos. Bienvenidos. Ipaquirá. Palmira, Qué maravilla. desde Chile, qué bueno, Chile. Guatemala. Maravilloso, maravilloso. Santo Domingo, hola, buenos días. Bueno, muy buenos días a todos. Bienvenidísimos a este espacio tan maravilloso. Qué rico, Paulina, tenerte conmigo. Pues este es un espacio que me gusta muchísimo porque estamos dos apasionadas de la experiencia desde la tecnología y desde el advisory y qué bueno que podamos compartir aquí todas estas inquietudes sobre la experiencia del colaborador. Les recuerdo Lina Villalobos, me acompaña Paulina Pocaya, también apasionada de la experiencia del colaborador, en esa gestión humana y todo lo que tiene que ver con experiencia desde Qualtrics. Bienvenida, Pauli. Muchas gracias, Liz. También nos acompaña el equipo de marketing de ISO. Bueno, aquí estamos todos listicos para que empecemos a compartir lo que más nos gusta, que es hablar de experiencia. Bienvenidos todos y qué tal si empezamos a mirar, Pauli. La idea es que podamos entender desde los desafíos que están enfrentando las compañías hoy, cómo vamos a sacar adelante el tema de la experiencia del colaborador. ¿Qué está pasando primero en el mercado? ¿Qué nos dicen las compañías? ¿Cómo desde Qualtrics están abordando estas necesidades que ya son importantísimas? Tenemos tres tiempos diferentes antes de pandemia, durante pandemia, después, y hemos tenido que estarnos adaptando de manera rápida pues a todo lo que está ocurriendo. Entonces ya hay momentos en los que el colaborador nos dice, ya me adapté, ya estuve con ustedes, ¿qué sigue? Y a todos nos ha tocado empezar a trabajar sobre algunas estrategias. Y aquí es importantísimo que miremos cómo Qualtrics nos apoya, cómo Qualtrics se convierte en esa mano derecha, herramienta estratégica para que las compañías puedan alcanzar esos objetivos de negocio. Venimos desde un tiempo de antes de pandemia en el que algunas compañías ya estaban trabajando en experiencia del colaborador, algunas ya llevaban unos avances, ya tenían los rediseños, llegó la pandemia, nos tocó improvisar a muchísimos, nos tocó empezar a cambiar algunas actividades de la modalidad híbrida para trabajar, el colaborador se adaptó de alguna manera, llegó el burnout, un poquito de miedo para afrontar mi trabajo, puedo perder mi trabajo, me tengo que adaptar a lo que la compañía me diga. Y ya nos hemos como venido adaptando, ¿sí? O sea, pasó la pandemia y ¿qué pasa después? ¿Qué ocurre en las compañías? El colaborador te dice, ya me adapté, ya organicé mi cámara, ya estoy trabajando en la oficina casa. ¿Qué sigue? Ya empresa, ayúdame. ¿Cómo empezamos a revisar esos temas que han venido ocurriendo en el logo? Apareció el cambio del entender cómo las áreas de recursos humanos, capital humano y gestión humana empezaron a tener un poquito de un rol distinto, ¿sí? Ya estas áreas se convirtieron como en el core del negocio. ¿Por qué? Pues porque es el área que se encarga de buscar esos perfiles idóneos que la compañía necesita. Aparece la experiencia del colaborador con más fuerza, como esa alternativa que ayuda a impulsar la retención, de aumentar la rentabilidad, empieza a entregar una serie de beneficios a las compañías y ya las compañías le están apostando a eso para que puedan sacar adelante pues todos sus objetivos de negocio. El año pasado estábamos en esto, hablábamos de un tema de formación y cultura, el propósito y la conexión, el equilibrio vida-trabajo, qué vamos a hacer con la desconexión en esas horas importantes de trabajo.
pero entonces es mi jefe el que me está llamando, ¿cómo no le voy a contestar? ¿Sí? Aparecen toda esta cantidad de cosas, las nuevas formas de selección, obviamente. Ya tenemos un colaborador con unas expectativas muy distintas a las que tenía antes. Ya tenemos un colaborador que llega a la compañía, inclusive sabiendo cuánto tiempo se va a quedar en la empresa. Sí, entonces como tiene unas expectativas muy distintas, las compañías tienen que empezar a trabajar en esos nuevos sistemas de reclutamiento, selección y nuevas formas pues, de llevar a cabo esos onboarding. Crecimiento y desarrollo, conexión de otras áreas, liderazgo y reconocimiento. En este año hemos tenido el refuerzo de algunas, pero el colaborador nos dice, por ejemplo, en equilibrio vida-trabajo, necesitamos incentivos por ese trabajo que estoy haciendo. Si estamos combinando entre presencial y virtual, pues cuáles son esos incentivos que estamos teniendo. Una construcción de relaciones de valor, hablando de las conexiones con otras áreas. Cuando estábamos en pandemia, solo nos reuníamos con los equipos primarios con los que trabajábamos, pero ahora nos encontramos con que ya estamos compartiendo con otras áreas. Entonces, ¿cómo empezamos a construir unas relaciones de valor? Frente al liderazgo, entonces hay una evaluación no por objetivos, sino por carga. O sea, ya el colaborador pide que nos midamos por los objetivos que tengo que cumplir. Máxime, si estoy en mi casa, entiéndeme, compréndeme y confía en que yo voy a estar haciendo mi trabajo y de la mejor manera. Que haya una escucha activa. Y finalmente el feedback. Esta es bien importante porque si estamos haciendo feedback, el colaborador está esperando que pase algo, ¿sí? Que después de que estandarizamos esa escucha, después de que ponemos unas pautas para ponernos de acuerdo entre líderes y colaboradores y todos sus equipos, pues ¿qué vamos a hacer con ese feedback? Que verdaderamente nos lleve a una acción. Esto nos está pidiendo el colaborador de hoy y empezamos algunas compañías a hacer cosas, ¿sí? En esa tercera fase que ya empezamos todos a trabajar sobre cómo mejorar de alguna manera la experiencia de los colaboradores, vimos que muchas compañías se están enfocando en algunas cosas. Muchas están midiendo entonces el compromiso, que es bien importante saber ese nivel de compromiso que tiene el colaborador en algunas etapas de esa vida que tiene el colaborador en nuestras compañías, pero empezamos a entender, Paulina, que no solamente con medir el compromiso, pues vamos a poder tener esa atracción, esa permanencia del colaborador. Y tenemos esta gráfica pues muy potente porque aparecen otras interacciones que se hacen muy importantes. ¿Cómo lo ven Sí. ustedes desde Qualtrics? Bueno, un poco lo que te iba a decir, Lee, que desde nuestras investigaciones esto se refuerza totalmente, ¿no? En este contexto que vos estabas definiendo muy bien, pospandémico, eh, con no solamente la complejidad de la hibridez, sino con muchos retornos full a la oficina también, ¿no? Que eso trajo otras complejidades. eh, pero aparece esto de que el compromiso no me ayuda a tener una visión holística de la experiencia del empleado, porque básicamente lo que aparece es que las personas, y esto se da en muchas organizaciones, pueden tener un alto nivel de compromiso, pero igual no estar teniendo el nivel de productividad que requiere la organización, o tener un alto nivel de compromiso, igual tener rotación. Entonces, lo que empieza a aparecer es que únicamente tener el KPI de compromiso como indicador de la experiencia del empleado ya no nos alcanza. Tenemos que tener una visión mucho más holística que lo incluya, pero que también tenga en cuenta otros KPIs que hoy son clave, como la intención de permanencia, la expectativa versus experiencia, la inclusión, el bienestar. Y no solamente esos KPIs, sino qué está impulsando esos KPIs, ¿no? Porque es un poco lo que vos decías, si no accionamos y para accionar como impacto, con impacto, claramente tenemos que saber qué es lo que está impulsando cada uno de los KPIs que hacen a la experiencia del empleado. Que de nuevo, el compromiso solo hoy nos deja con una mirada muy sesgada o muy parcial, ¿no? Claro, y que nos hace ver que existen muchísimas otras interacciones que son importantes para el colaborador, que uno diría, pues ya pasé por un proceso de selección, el ingreso no es tan importante, el onboarding no, ya estoy comprometido, estoy feliz en la compañía, pero igual hay que medir ese cumplimiento de expectativas, bien lo decías tú, esas expectativas hay que estarlas midiendo permanentemente, porque llego con una emocionalidad muy alta, pues porque estoy en el trabajo que quería, en la empresa marca empleadora que me estaba llamando la atención, pero que la experiencia empieza pues a ser importante y que esa evaluación se vea en el día a día. Claro, por eso, y te diría que es todavía más desafiante, porque
algo que muestra nuestro último reporte es que la luna de miel inicial del primer año ya no existe más. Eh, y que las personas que tienen hasta un año de antigüedad en la organización tienen menos compromiso, intención de permanencia, sienten menos inclusión, bienestar que por ahí los que están hace mucho. Entonces, la necesidad de trabajar de manera holística a lo largo de todo el ciclo de vida, incluyendo esos primeros touch points relevantes, ¿no? Como el onboarding y antes de eso la experiencia del candidato. Entonces, ya no alcanza más con Con- hago un ejercicio de engagement anual, sino que tengo que tener estas mediciones estratégicas y seguirlas, por supuesto, pero además tengo que poder trabajar a lo largo de todo el ciclo de vida del colaborador, sumando a que a lo largo de todo ese ciclo también el colaborador va viviendo distintos momentos vitales, ¿no? Entonces cambian sus expectativas y por ende esto de tengo una única propuesta de valor y la sostengo ya no nos sirve más, No, digamos. no, Eh, ya no funciona, no, ya no funciona. Y mucho menos pensar que las cosas pasan como yo creo desde mi escritorio. Sí, hay que estar afuera, hay que entender, hay que medir, hay que preguntar. Y por eso nosotras hemos diseñado estos 7 desafíos, teniendo en cuenta lo que está pasando en el mercado y lo que vamos viendo con las compañías hoy. Y nos dimos cuenta que vale la pena hablar de estas 7 preguntas, 7 desafíos a los que las empresas se ven enfrentadas cuando estamos hablando de experiencia del colaborador. Entonces, no sé por dónde empezar, aunque yo ya tengo algunas cosas iniciadas, ayúdenme, no sé por dónde empezar, cómo le doy orden, qué es lo que implica verdaderamente trabajar en una estrategia de experiencia, cómo me organizo, ya me contó eso, pero entonces, ¿cómo me organizo? Si nos tocara empezar de cero, pero no, las compañías ya llevan mucho tiempo en el mercado y les ha tocado empezar a adaptarse a algunas. Con la tecnología me alcanza, esa me encanta, Pauli. Con la tecnología me alcanza porque hicimos todo el presupuesto, lo conseguimos, lo logramos. ¿Estoy lista? No sé. ¿Cómo involucro a los líderes en este proceso grande de la estrategia? ¿Cómo le doy valor al negocio? Y finalmente, pues, ¿cómo hago crecer mi programa? ¿Lo tengo establecido? ¿Ya está funcionando? ¿Y cómo le voy dando valor a la interna? Entonces, eso me lleva al primero, Paulina. No sé por sí, dónde empezar. Dale. por ahí quería aclarar para la audiencia, ¿no? Que con vos habíamos construido estos 7 desafíos en función a lo que vemos en el día a día, con nuestros clientes, las conversaciones que tenemos en los foros académicos, que la idea va a ser explorar cada uno de estos desafíos, pero que por supuesto está el chat abierto para que todos nos vayan dejando sus comentarios, sus sugerencias y que los podamos ir incorporando a nuestra conversación, ¿no? Porque de esto se trata esta webinar, de una conversación en función a lo que estamos experimentando con nuestros clientes a lo largo de este recorrido de trabajo en IEX. Claro, y que sí te haga sentido, que tú digas, "Me está pasando en mi compañía es, sí, es por ahí, o tengo inclusive más preguntas, inclusive hasta un desafío diferente, pueden Exacto. pasar muchas cosas que pueden ser tenidas en cuenta. No sé por dónde empezar. Entonces vamos a hablar de experiencia del colaborador en las compañías y yo digo, pues yo tengo un recorrido ya llevado, yo ya tengo un camino que ya llevo recorrido y digo, pues yo tengo todo. No, pues yo creo que con las posibilidades y capacidades de mi compañía, yo creo que tengo todo, yo estoy midiendo permanentemente, entonces aparecen unas mediciones particulares que tienen algunas compañías, entonces las tienen inclusive con fechas específicas, esa no se puede cruzar con esta medición porque yo ya tengo muy claro eso. No, yo ya he cambiado beneficios, entonces yo ya estoy actualizándolos. En el área, esto es otro de los temas importantes y es cuando decimos no sé por dónde empezar y es que me he ajustado con lo que tengo, entonces en el área somos pocos y con eso estamos logrando sacar adelante una estrategia. O que el presupuesto no me da, porque estamos a mitad de año, entonces ya no estoy teniendo en cuenta que las áreas de talento, gestión o recursos humanos también deberán entender cómo manejar esas cifras para tener ese poder de negociación ante la alta dirección y decir, la experiencia cuesta, hay que trabajar en experiencia, la experiencia está vinculada perfectamente con la experiencia del cliente y lo que movamos a la interna con colaborador, pues lo vamos a ver hacia afuera, ¿sí? ¿Cómo lo ven ustedes, Paula? Bueno, me parece que cuando nosotros trabajamos con los equipos y empezamos en esto de gestión de experiencia, digo,
las organizaciones y los equipos de recursos humanos fuimos aprendiendo, digo, a lo largo del tiempo. Hay como un abordaje definido, sugerido, digamos. eh, Qualtrics, a través de su Exem Institute, fue desarrollando como un abordaje pero que en función a distintas investigaciones, diseño de modelos, relevamiento de buenas prácticas. Y este abordaje tiene como 5 pasos. Eh, yo creo que si las organizaciones se proponen evolucionar su enfoque tradicional de clima, cultura y dicen, bueno, quiero trabajar experiencia porque necesito abordar problemas más complejos, hoy no me está funcionando cómo atraer, cómo o fidelizar, cómo hacer que las personas den la milla extra. Tienen que empezar a tener un abordaje más holístico de experiencia. Y para eso el primer paso tiene que ver con poder armar un roadmap estratégico de experiencia del empleado. Eh, ¿Qué tiene que incluir ese ejercicio? ¿Qué no puede faltar en ese ejercicio de inicio? Y bueno, básicamente las 5 cosas que mencionamos acá, ¿no? Lo primero es que todos los involucrados en gestión de experiencia, eh, desde recursos humanos y teniendo también en ese, yo lo haría ese equipo extendido, ¿no? Si en la organización trabajamos experiencia cliente, si queremos traer líderes, eh, podamos consensuar cuál es nuestra situación actual con respecto a gestión de experiencia. Entonces, qué objetivos venimos teniendo, qué actividades de escucha venimos realizando, cómo funcionaron esas actividades de escucha. Bueno, venimos haciendo compromiso, o sea, listo, escuchamos compromiso, qué tipo de resultados estamos obteniendo, qué hacemos con esa escucha, cuál es nuestra capacidad de transformar esa escucha en acción, cómo involucramos a los líderes, de qué manera se involucran los líderes, cuál es el impacto que estamos generando en la organización a través de nuestra gestión de experiencia. Digo, consensuar la situación actual parece una obviedad, pero muchas veces lo que vemos es que distintos interlocutores en la organización tienen miradas muy diferentes acerca de cómo está funcionando la gestión de la experiencia del empleado. El segundo paso tiene que ver con poder co-construir la visión, ¿no? De qué queremos a futuro con nuestra gestión de IX. ¿Qué queremos lograr? ¿Qué tenemos que apalancar? ¿Cómo eso se vincula con los resultados y la estrategia, las prioridades estratégicas del negocio? Necesitamos apalancar la atracción de un determinado segmento, necesitamos apalancar la fidelización. ¿Cuál es el valor que nosotros vamos a querer aportar a partir de una estrategia mucho más robusta de IX a la organización? Y también la sugerencia es que no solamente se defina esta visión, sino que además se pueda socializar con el liderazgo de la organización. Eh, un tercer punto tiene que ver con que podamos evaluar nuestras capacidades. Para que la gestión de experiencia suceda en la organización, hay 3 capacidades que son clave, que es la capacidad que tenemos que tener desde las personas de poder aprender continuamente a partir de distintos datos e insights que vamos obteniendo, cuál es la capacidad que tiene la organización de compartir esos insights y cuál es. A veces las capacidades no las tenemos en recursos humanos, pero sí hay otros equipos de la organización donde están presentes estas capacidades y podemos ir a buscarlos. A partir de acá, un cuarto punto tiene que ver con identificar cuáles son nuestras brechas clave de experiencia, cuáles son los desafíos críticos, en qué momento del ciclo de vida están. Y finalmente es el ejercicio de poder a partir de esto crear nuestra hoja de ruta, priorizar nuestros proyectos, cuál va a ser el plan a 3 años, por ejemplo, que por supuesto se va calibrando, ¿no? Armar el modelo de gobierno y empezar a gestionar a todos los involucrados. Básicamente, en un punto de partida, para que el ejercicio no sea un ejercicio aislado de escucha,
la recomendación tiene que ver con poder trabajar estos cinco puntos, ¿no? Claro, además porque esto es un alivio para las áreas de recursos humanos y es que estamos pensando que el colaborador siempre cree que la solución la tiene solamente talento humano, recursos humanos. Entonces, si empezamos a vincular otros líderes de otras áreas, pues empezamos a ver que sí, que la experiencia tiene que ser holística, además porque hay otras áreas que pueden contribuir, por ejemplo, en la definición de esa visión. O sea, ¿cuál va a ser la visión que todos vamos a llevar y hacia dónde vamos? Es un orden lógico de hacia dónde vamos y cuál es esa ruta que deberíamos seguir. Entonces, si no sé por dónde empezar, ¿qué tal si diseñando la ruta de experiencia? Si hacemos ese 1, 2, 3 de lo que debemos lograr y construir ese roadmap que tú dices, Paulina, y que le dé sentido a la estrategia, que nos haga sentar un ratico y pensar, bueno, ¿cómo lo estamos haciendo y qué necesitamos? ¿Qué nos hace falta? ¿Quiénes están aquí involucrados? ¿Quiénes no? Que podamos entregarle un foco y que también lo que ya tenemos avanzado, pues no quiere decir que lo tenemos que olvidar, que tenemos que empezar de cero. Si podemos actualizar algunas de las cosas que ya tenemos avanzadas, pues nos van a ayudar con que ese orden de por dónde debo empezar, pues lo tengamos claro. Ese 1, 2, 3 hace falta y cuesta un poquito, pero hay que revisar, parar, evaluar lo que ya estamos haciendo y mirar pues cómo podemos continuar. Este segundo se llama ¿qué implica gestionar la experiencia del colaborador? O sea, ya tengo un norte, pero entonces ¿en qué debo trabajar? Cómo debo incluir la experiencia del colaborador en el día a día de mi compañía? Ya aparecen unas mediciones, entonces si medimos solamente la voz del colaborador cuando estamos hablando de la relación específica de una transacción, cómo sería ese tema de las mediciones? ¿Qué debo medir? ¿Cómo mido? ¿Cuándo mido? Una de las más importantes es para qué estoy midiendo. Si no tengo el sentido de esa medición, pues va a ser muy difícil enfocar los mismos resultados que vamos entregando. Y que no todo solo puede ser medición, pues algunas compañías sufren parálisis por análisis, muchas mediciones, nos llenamos de muchas preguntas, pero al final, ¿qué estamos haciendo con lo que estamos preguntando? ¿Qué pasos debemos llevar a cabo cuando estamos hablando de cómo se gestiona pues, la experiencia del colaborador? Y aquí aparece pues ese tema importante de que implica gestionar todos los momentos de experiencia que tiene el colaborador. Esos 3 tiempos que ya los hemos visto en muchas partes, pero que son muy importantes desde el antes, cuando el colaborador lo estoy enamorando, cuando lo estoy cautivando para que trabaje en mi compañía, esa marca empleadora que hace tanto ruido en el mercado y que el colaborador hace que tú seas llamativo como compañía y que quieras trabajar allá. El durante, pues todas esas interacciones que estamos viviendo en el día a día, inclusive el después, pero además que esa experiencia pues también propicie un ambiente que sea productivo, que sea positivo, ahí está involucrada la cultura, los sistemas, las personas y poder empezar a trabajar en esa estrategia que involucre ese día a día del colaborador. Aquí hay una propuesta interesante y es cómo empezamos a unificar esa brecha de quién escucha, qué le entrega y qué expectativas tenía quien recibe. Es que cuando hablamos, por ejemplo, si pensamos en estas dos ópticas al interior de la compañía y tenemos una óptica de la empresa y es estas personas que trabajan en las áreas de gestión de la experiencia del colaborador, talento humano, recursos humanos, y les preguntamos cómo vive el colaborador la experiencia. Claro, ya tenemos unos formatos, ya tenemos una estandarización de procesos frente a la experiencia y tenemos unas respuestas muy claras frente a lo que tenemos construido y nosotros decimos que vive el colaborador. Pero la idea es a que vayamos un poquito más allá y podamos identificar qué pasa al otro lado, ¿sí? Una cosa es lo que tú entregas y otra muy distinta a lo que recibe el colaborador al otro lado. Y que podamos identificar, no solamente para calificar y juzgar, pero sí para entender que tal vez hay algo que haga falta, ¿sí? Que el colaborador de pronto está recibiendo las cosas de otra manera. Ese gap de diferencia entre lo que tú entregas desde las áreas de talento, las áreas de gestión, los líderes y lo que el colaborador está recibiendo allá en su puesto de trabajo, allá en su front, cómo involucramos y cómo relacionamos esos dos espacios diferentes, esa entrega y eso que recibe el colaborador, pues en el día a día. Vos sabés que justo, mira, tenemos una pregunta de Diego. Dos cosas para mencionar. Por un lado, Lisbeth,
que dice que no está pudiendo ver en su computadora la presentación, únicamente nuestro video. Entiendo que todo el resto está bien, estamos viendo la presentación. eh, Ver, Eso para... sí, ok, sí se ve, listo. sí se ve Entonces, Liz, debe ser algo puntual en tu compu. en la configuración de tu pantalla. Ahí se lo está diciendo María Alejandra. Perfecto. Y después Diego, que nos hace una pregunta que está muy buena. Dice, muchas veces empresas u organizaciones tienen equipos de recursos humanos muy pequeños, de poca experiencia, incluso sin equipos. Correcto. En esos casos, los líderes deben tomar esto como parte estructural para la experiencia del colaborador. Eh, Ahí yo lo que te diría, Diego, es que cuando nosotros, viste que yo te decía los pasos que tenemos, digo, los líderes siempre tienen que estar involucrados. Eh, Tengas un equipo de recursos humanos gigante o no tengas equipo de recursos humanos, porque de base contamos que la experiencia del empleado no la gestiona recursos humanos solo en Claro. aislamiento, sino que se vive en el día a día de trabajo, en los equipos de trabajo y después vamos a hablar un poco del rol del liderazgo y ahí van a ver el gran impacto que tienen los líderes. Entonces, independientemente del equipo, digamos, de trabajo, del tamaño del equipo de recursos humanos, es indispensable el involucramiento y la co-construcción con el liderazgo. Yo siempre lo que veo y me canso de, digamos, de ver en las organizaciones es que la estrategia de IX es menos importante que esté perfecta y es más importante que sea hecha en función a lo que realmente necesita la organización, que sea compartida y validada por todo el grupo de liderazgo. Entonces, eso es lo que vos estás trayendo es fundamental. Entonces, acá un poco, digo, eh, me ayuda lo que preguntó también Diego en función a lo que vos decías, Lina, con este segundo desafío, ¿no? De qué implica gestionar experiencia del empleado. Y hoy, digo, lo que estamos viendo es eh, básicamente que hay muchos desafíos comunes que enfrentan las organizaciones. La mayoría, si tuviéramos que sacar algún patrón, digo, muchas organizaciones estamos hablando acerca de el desafío que tenemos desde recursos humanos de tener que lograr, digamos, ayudar a la organización a generar mayores niveles de productividad con los mismos recursos, eh, temas vinculados con la atracción y la fidelización de talento. Esto a veces aparece como, no porque tenemos una altísima rotación, pero sí rotación de segmentos con capacidades claves o sí roles de expertos. Entonces, nos cuesta poder atraer y retener a un cierto segmento o arquetipo, digamos, que necesitamos para llevar adelante los resultados del negocio. Aparecen también desafíos vinculados con esto que traía Diego, la efectividad del liderazgo, ¿no? De decir, eh, tengo los líderes con las capacidades que se requieren para poder desarrollar equipos de alto desempeño en la actualidad y por supuesto que también hay todo un tema de eficiencia que estamos, digamos, teniendo como desafío los equipos de recursos humanos, que tiene que ver con poder demostrar el retorno de la inversión que hacemos en toda la propuesta de valor y las prácticas e iniciativas que llevamos adelante con nuestros colaboradores, ¿no? Entonces, esto por un lado, si yo veo los desafíos que tenemos desde la empresa, pero también están los desafíos eh, que tenemos a partir de las perspectivas de los empleados, ¿no? Y esto creo que nos da pie a la próxima slide, ¿no? Hoy las personas cambiaron totalmente sus expectativas y de hecho conviven distintas expectativas dentro de la organización que nos muestran que una única propuesta de valor ya no nos alcanza más. Estos son algunas vistas, digamos, del último estudio de tendencias de Qualtrics, pero digo para Latinoamérica puntualmente.
arriba a la izquierda lo ves por generación y por ejemplo lo que empezás a ver es que en intención de permanencia los generación Z tienen 30 puntos menos que los baby boomers. Entonces, digo, no es la misma propuesta de valor que te va a servir para uno o para otro. A mí ya no me gusta hablar de propuesta de valor, prefiero hablar de experiencias de valor, pero digo, lo podemos dejar así en esta y en otra webinar lo exploraremos, digo. Si lo vemos por nivel dentro de la organización, arriba a la derecha, fíjate la brecha que existe, eh, por ejemplo, en bienestar entre el top level de la organización y los contribuidores individuales, o la brecha que existe en intención de permanencia entre un trainee y un senior director. Lo mismo si lo ves por las modalidades de trabajo abajo a la izquierda, fíjate que aquellos que están todos los días desde la casa tienen una visión mucho más crítica de todos los KPIs que hace a la gestión de experiencia que aquellos que están en formatos híbridos de 1 a 3 días desde la casa. Eh, y si lo ves por antigüedad, fíjate que aquellos que están iniciando su camino en una organización, que tienen menos de 6 meses y hasta los que tienen hace un año, tienen una visión mucho más crítica que aquellos que ya tienen eh, un promedio de tiempo gestionando. Entonces digo, es bien importante entender que hoy tenemos que llegar a la granularidad de los distintos grupos, de las diversidades que tenemos dentro de nuestras compañías para poder entender bien cómo podemos actuar con impacto, ¿no? Y de manera eficiente porque los recursos son limitados. Claro, es la perfecta administración de esos recursos, entendiendo a qué van. Es muy probable que los recursos los estemos entregando de una manera distinta porque pensamos que están llegando igual a quien los está esperando. Si pudiéramos pensar qué es lo que está pasando al otro lado, qué necesitan, cómo me puedo acercar a esas expectativas que inclusive desde el proceso de selección vengo trayendo como colaborador y que estoy esperando a que sean cumplidas, pero me olvidé porque tengo solamente unos temas generales con todos los colaboradores. Eso hace que me aleje de la estrategia. Muy bien, muy bien. Bueno, y por eso, claro, yo ahí lo que te decía es esto, ¿no? ¿Qué implica? Tiene que ver con poder trabajar, y vos lo traías, Lina, antes, ¿no? Con propósito a lo largo de todo el ciclo de vida del colaborador. Implica poder escuchar, no solamente escuchar en cada uno de los touch points relevantes del ciclo de vida, sino a partir de esa escucha generar analíticos de calidad eh, que nos permitan accionar con impacto. Eh, pero digo, el proceso es escuchar con propósito, generar insights y accionar con impacto. Y el propósito es muy importante porque muchas veces escuchamos, pero escuchamos o medimos sin metodología o sin saber bien qué queremos medir o escuchamos sin después poder tener un benchmark de eso que estamos escuchando para saber si estamos bien, estamos mal o más o menos, digo. Entonces, la invitación es poder escuchar no solamente de manera continua y conectada a lo largo de todo el ciclo de vida, sino con propósito, ¿no? Y acá un ejemplo, si vamos a escuchar en el momento de, por ejemplo, el onboarding, bueno, ahí deberíamos escuchar con la finalidad de poder potenciar la práctica de onboarding de manera que cerremos o logremos más rápido, logremos más rápido la productividad del colaborador, achicar ese tiempo de rampa, lograr que se integren a la cultura. Digo, yo creo que no es solamente pensar dónde escucho, sino que es pensar cómo escucho, con qué propósito, cuáles son los KPIs que voy a querer medir, cuál es la pregunta que voy a querer responder, porque eso le va a agregar muchísima calidad a cada una de las mediciones y escuchas que vamos haciendo. Eso en principio. Y después entender que no se trata de entrada de poner todos puntos de escucha a lo largo del ciclo de vida, sino que se trata de ir ganando madurez, empezando por aquellos que sean más relevantes para cada organización
y que en aquellos que abramos podamos completar este ciclo, ¿no? De escuchar, entender y accionar. Opcional. Así es. Yo pienso, Pablo, que la estrategia de escucha dentro de una compañía es tan importante que puede ser contraproducente, porque el colaborador se entusiasma mucho cuando hay escucha, cuando dice las cosas están cambiando o por lo menos están midiendo lo que yo pienso. Se aleja un poquito del miedo a perder su trabajo, pero entonces empieza a confiar. Pero si no hacemos nada con esa escucha, pues va a perder la fe. Y por eso digo contraproducente, porque van a perder la fe en nosotros, sí, van a decir, es que eso ya me lo preguntaron el año pasado y no pasó nada. Ya venimos haciendo muchas preguntas como rituales, como que son las mismas de cada año, como que tengo la fecha específica para hacer una medición, pero no está pasando nada. Y ahí es donde la data se vuelve tan importante, la administración de esos resultados y el entendimiento de lo que está pasando, pues con esa escucha, que si no la transformo en acciones, pues no van a ser como muy interesantes más adelante para la experiencia del colaborador y para que él también tenga fe en los procesos que está llevando a cabo a la compañía. ¿Vale? Sí. eh, Vale, tranquila. No, Vale. digo, súper de acuerdo, Lee, estaba leyendo, se está dando toda una conversación en nuestro chat Ay, qué que bueno. habla de la cultura y es uno de los desafíos que vamos a abordar en un ratito. Le quiero Claro, avisar a a nuestra audiencia que ahí vamos a retomar el track que están co-construyendo divino en el chat. perfecto, perfecto, me encanta. También escuchando ese tema de cómo qué implica trabajar en la experiencia, pues aparecen las necesidades del colaborador. Ese grupo de necesidades que hacen que podamos entender, así como hablaba Maslow de las necesidades normalitas que tienen los seres humanos, estas cuando estamos hablando del trabajo, pues tienen mucho sentido porque están cronológicamente organizadas, así como las funcionales cuando empiezo a trabajar. ¿Qué necesito? Necesito estabilidad, esfuerzo, ayúdame con esto básico para yo tener el entendimiento de mi trabajo. Y luego las emocionales que me ayudan a buscar el propósito, esa personalización y transparencia frente a mi compañía. Pero yo ya quiero crecer, ya quiero, aparece ese ego master y que me dice, Lina, te vas a quedar ahí, entonces, ¿cuáles son las posibilidades de crecer? Ese ha sido uno de los dolores que aparecen mucho en las mediciones en las compañías y es la carrera, ¿sí? Tenemos un plan de carrera, me quedé aquí, o tenemos posibilidades de crecer vertical o horizontalmente en la compañía, ¿qué opciones hay para mí? Y las sociales, pues que finalmente hacen que yo me sienta tratado en igualdad de condiciones dentro de una compañía, ¿sí? Trabajar en la pertenencia es hoy tan importante que el colaborador sienta que forma parte de algo, que es importante lo que está diciendo, que la escucha es tan activa que se va a la acción y que mis líderes están teniendo en cuenta lo que yo estoy diciendo. Yo me siento dentro de un conglomerado y en mi empresa tratado en igualdad de condiciones. Entonces, las necesidades también son muy importantes dentro de trabajar en esa gestión de la experiencia, pues porque empezamos a estar de cerca del colaborador, entendiendo cómo vive todos y cada uno de los momentos que está teniendo en ese ciclo de vida. Y pues los momentos vitales para ellos, pues generan unas grandes posibilidades para la compañía porque tú vas a tener herramientas diferentes que van a hacer que puedas diseñar productos y servicios, beneficios que inclusive hoy también son uno de los dolores más importantes de los colaboradores y es que los beneficios no son para mí, es que yo tengo mascota, es que no estoy casado, es que no tengo hijos, entonces lo que la compañía me está ofreciendo como que no es para mí. El colaborador de hoy está pidiendo personalización, que lo entiendas, que sepas cuál es el momento vital por el que él está pasando. Si estás en el inicio de tu vida laboral, pues como fuiste una marca empleadora, el colaborador está feliz y tiene unas expectativas totalmente diferentes frente a quien está en su fase de consolidación o quien está en el disfrute. Quien está en el disfrute es ese que tiene ya tanto compromiso con la compañía que dice, no se preocupen, amo mi empresa, me quiero quedar aquí tranquilos. Él necesitará otro tipo de cosas muy distintas. Mapear esas necesidades, ese momento vital que el colaborador está viviendo, pues es lo que hace que podamos enriquecer esa estrategia de experiencia. Entonces, ¿qué implica gestionar? Yo veo que se mueve ese chat. ¿Qué implica Tranquila. gestionar? ¿Qué Yo implica? monitoreo, yo Me monitoreo. encanta, me encanta. ¿Qué implica gestionar la experiencia? Pues que valoremos la experiencia completa. Al inicio lo dijimos, Paulina, no solamente compromiso. ¿Qué tal si miramos esos otros touch points que son importantes? Esa expectativa alta con la que llegó, ¿por qué bajó?
o porque tenemos experiencias planas. Algo está pasando dentro de la compañía. El colaborador nos está hablando con esa data que nos entrega y no estamos prestando atención a lo que nos dice. Entonces, trabajar en esas mediciones relacionales y transaccionales, ese momento de vida hay que tenerlo en cuenta. Ese diseño de beneficios a la medida para los colaboradores son muy importantes, porque me dicen que me conoces, que sabes de mí. Por ahí escuché alguien que decía que ese welcome pack, ese welcome kit que le están entregando al colaborador, en muchos casos te dan una mochila, te dan un cuaderno, te dan un lapicero, un bolígrafo, una pluma, pero entonces, ¿qué tal si yo tengo 5 gatos y me dan 1 kilo de comida para gato? Yo voy a decir, estamos muy cerca porque me conocen, o sea, quien me está contratando sabe quién soy yo, qué expectativas tengo, y de pronto eso genera mayor impacto emocional en el colaborador. Quienes tienen sus journeys, quienes tienen ya mapeadito ese life cycle que tiene el colaborador, pues cómo trabajar en esos puntos importantes que tiene en su día a día, esos arquetipos de colaborador que son esa herramienta tan importante que nos dice sus frustraciones, necesidades, expectativas, que va un poquito más allá de lo que el colaborador está esperando. Y midamos el compromiso, que esas interacciones verdaderamente sí sean poderosas para nosotros. Medir esas interacciones y entender esos resultados nos ayuda, casi que nos dice por dónde tenemos que empezar. Sí, o sea, empieza a priorizar de acuerdo a esos resultados que están teniendo. Y finalizamos volviendo con lo tuyo, escuchar, comprender y accionar. Esa escucha tiene que tener un sentido y nos tiene que llevar pues finalmente a una acción. Me vas contando preguntitas si ves por ahí. Tercero, ¿cómo nos organizamos? ¿Cuál es ese modelo, Paulina, que nos va a ayudar a entender el orden lógico por el cual tenemos que llevar esa estrategia? Pero es que nosotros siempre lo hemos hecho de esta manera, dirán algunos. Ya estamos acostumbrados a tenerlo de esta forma. Alguien decía por ahí, somos muy pocos en el área. Eso nos hace pensar que tendríamos que buscar apoyo de otras áreas. Eso nos va a ayudar a que entendamos que no podemos trabajar en silos, ¿sí? Que tenemos que conectarnos con otras áreas y que empezar a pensar en esa conexión transversal de la experiencia tanto de cliente como de colaborador, pues nos ayude. ¿O no, Paula? Bueno, esto, Lina, es uno de los grandes desafíos, ¿no? Del inicio lo mostrábamos dentro del proceso de cómo empezar, ¿no? Definir el modelo de gobierno. Tener un modelo de gobierno definido desde el inicio es muy importante porque nos va a decir de qué manera nosotros vamos a escuchar, entender y accionar con impacto en la organización. Entonces, ¿qué es lo que nos muestra o nos dice en las investigaciones de nuestro XM Institute? Es que los modelos de gobierno eh, van incrementando el nivel de federalización eh, a medida que se incrementa la madurez en gestión de experiencia. ¿Esto qué quiere decir? Es que cuando una organización empieza a trabajar en experiencia del empleado, suele tener un equipo más centralizado. Este equipo más centralizado a veces es el equipo, parte del equipo de recursos humanos, el área de recursos humanos que antes tenía clima y cultura, o dentro del equipo de CX lo hacemos transversal y le incluimos IEX, o hay un área específica dentro de RH que se dedica a experiencia del empleado, o es el área de desarrollo organizacional, digo, pero empieza de manera más centralizada. A medida que las capacidades en la organización se van desarrollando para gestionar experiencia, este equipo más centralizado se convierte en un equipo más eh, transversal, donde si bien existe este equipo centralizado, trabaja con otros equipos de manera transversal para poder coordinar esfuerzos en experiencia del empleado. Y entonces por ahí está este equipo, pero que también trabaja con el equipo de atracción y selección para los primeros touch points del ciclo de vida, trabaja con el equipo de gestión de talento, trabaja y así, digamos, de manera transversal en la organización. Y después ya se empiezan a generar el expertise distribuido y se puede pensar en algo más federado, donde incluso el extremo sería, ¿no? Que cada uno de los líderes pueda llevar adelante sus propios ejercicios de medición de experiencia con sus equipos de trabajo, ¿no? Eh,
por supuesto que para que esta maduración se dé, tiene que haber un roadmap de evolución que nos permita ir recorriendo cada uno de estos caminos. Y también te digo, Lee, que no es que hay un modelo que vos digas, bueno, es este o es aquel, el correcto o el incorrecto, sino que también todo esto depende de la cultura Claro. y el roadmap de evolución que tenga cada organización. Pero definitivamente es una conversación que hay que tener al inicio. Yo creo que más que pensar en cómo, quién tiene qué y una lógica territorial, sí lo que nos tenemos que asegurar es que los roles clave para gestionar experiencia del empleado los estemos teniendo en cuenta y los estemos incorporando dentro de la organización. Entonces, sí, creo que lo habíamos puesto en la próxima, pero digo, por si a la gente le sirve tener como si querés, un inventario de cuáles son los roles y las responsabilidades principales para gestionar experiencia. Y ahí te pido si podés pasar. Ahí De la- están. Aquí está. Eh, Ay, buenísimo, Lee. Digo, ¿qué nos tenemos que asegurar? Digo, ¿qué no se me puede escapar para que mi programa funcione y funcione muy bien? Bueno, tengo que tener en cuenta que hay un rol vinculado con el poder liderar el programa de experiencia, hay tiene ciertas responsabilidades clave. eh, Tiene que haber roles vinculados más de especialidad que tiene que ver con poder identificar cuáles, definir estos journeys que vos decías y validarlos con la organización, digamos, con los líderes de la organización, el poder definir qué voy a medir, cómo voy a medir, cuándo voy a medir, qué tipo de métricas son las relevantes para nosotros, qué tipos de insights voy a querer obtener, qué hipótesis tengo, eh, que tiene que poder definir cuáles son las mejores herramientas y metodologías para mi organización, ¿no? Hoy la tecnología en todo lo que tiene que ver con analytics de recursos humanos nos permiten dar un salto exponencial. Es más, yo creo que es imposible tener analytics sin tecnología, ¿no? Salvo que tengamos gente sacando cálculos todo el día, ¿no? Y así todo, creo que los insights y las correlaciones no se pueden lograr, pero digo, sí tenemos que tener gente que pueda evaluar las distintas tecnologías y entender cuál es la mejor para nuestra organización. Tenemos que pensar que, como decían en nuestro chat, todo esto implica una transformación. Entonces, hay un tema de trabajar en cómo ir gestionando estos cambios, ¿sí? Y cómo esto va a impactar en nuestra cultura. Entonces, eso también tiene que ser parte del equipo de proyectos, ¿sí? Así como pensar en quién va a conectar e integrar todo lo que medimos dentro de experiencia del empleado y quién va a, de alguna manera, a traer, asegurar y a velar por la confidencialidad y la privacidad de todo el feedback que estamos recopilando. Entonces digo, para mí es menos importante qué diseño elegimos, porque eso creo que es propio de cada organización y depende de cómo viene cada organización, qué recursos tiene, digo, pero es más importante el asegurarnos que estamos previendo que vamos a cubrir estos roles, estas áreas de responsabilidad. Muchas veces parte de esto es interno, parte de esto es externo. eh, o parte de esto es externo hasta que desarrollamos las capacidades internamente y lo podemos llevar adelante. Entonces digo, sí me parece muy importante tener en cuenta cuáles son esas responsabilidades clave para que el programa pueda funcionar. Y sabes qué pienso, Paulina, que es como el traje a la medida. Es de acuerdo a las capacidades y a la cultura de cada compañía. ¿Qué tengo, qué posibilidades tengo yo para ir adaptando esas necesidades y esos roles que me van llevando a lo que voy esperando? Entonces, ¿cómo nos organizamos? Crear un modelo que se ajuste a la medida. Esa talla única no nos sirve a todos. Entonces, hay que empezar a mirar cómo logramos que con esa escucha sí se ajuste verdaderamente a lo que cada compañía tiene dentro de su estructura. ¿Será que nos vamos con una preguntita en Zoom? Dale. A ver, Agus, ¿estás por ahí, Agus? ¿Cómo vamos? Bueno, aquí tenemos
Una buena pregunta. De estos 7 desafíos del empleado, entonces, de la estrategia de experiencia, en mi empresa yo puedo decir que no hemos iniciado aún, desarrollamos actividades, pero no están conectadas. Eso está bien porque no tenemos todavía la estructura unificada, la estrategia, perdón, pero estamos haciendo cosas. O si la tenemos, es clara y vamos muy bien. Gracias por sus opiniones. Vamos a estar aquí muy atentos. Es una opción única. ¿Cómo vamos, Agus? A ver, desarrollamos actividades, pero no están conectadas. Tiene mucho sentido porque nos hemos venido adaptando a las circunstancias del mercado, de lo que ocurre en la experiencia, de lo que ocurre con nuestros clientes. Entonces, tiene sentido que sí estemos adaptándonos a lo que pasa y que una estrategia de experiencia del colaborador es la que nos ayude a unificar ojalá con estos 7 desafíos de tener un orden, de crear un roadmap, de empezar a organizarnos a través del cumplimiento de esos roles. Si la tenemos, es clara y vamos muy bien. Perfecto. Felicitaciones a los que ya van muy adelante. Qué bueno que esto les pueda también sumar a todos y que construyamos juntos. Seguimos, nos vamos con el cuarto. Con la tecnología me alcanza. Ya tengo para la tecnología, estoy feliz porque tengo tecnología, quiero empezar a trabajar, déjame solita que ya la tengo, yo quiero empezar y resulta que no. Ya con tu cara, no, no, no. Aquí es donde empezamos a saber que la tecnología nos tiene que ayudar para muchas otras cosas. Y aquí, mira, aquí aparece el efecto de luna de miel, aquí también puede desaparecer. Porque de nada vale que esos datos los tengas, que la tecnología te ayude y te dé toda esa información, que tú apretes un botón y saques cálculos y mediciones y que finalmente pues los resultados no sean, ¿o no, Pauli? Claro, definitivamente el modelo operativo de gestión de experiencia, por supuesto que requiere tecnología, ¿no? Porque la tecnología es lo que nos va a permitir tener eh, insights casi en tiempo real, analítica de muchísima calidad para saber dónde tenemos que accionar. Si para medir algo tenemos que esperar 3 meses, digamos, no nos sirve, porque más en este contexto que vos mencionabas, que era muy cambiante. Ahora, esa es solo una de las patas, ¿no? La otra pata tiene que ver con poder tener estas competencias que necesitamos, ¿no? En nuestros equipos o construirlas, ¿no? Esto de poder eh, generar insights, compartir los insights, adaptarnos rápidamente. Y por supuesto que construir la cultura es muy importante porque, digamos, la cultura es la que nos va a facilitar esa transformación o nos la va a bloquear. Eh, entonces, ¿cuáles suelen ser los atributos de una cultura de experiencia cuando vos ves que una organización, y tenemos muchos ejemplos en nuestros clientes muy buenos, ¿sí? Que han logrado construir una cultura de experiencia? ¿Qué pasa en esas organizaciones? Y bueno, vos ves en esas organizaciones que están realmente guiados por un propósito que incluye el poner a las personas en el centro, ¿no? Eh, y que ese propósito está realmente sentido y compartido por las personas en la organización y que no es el propósito de la empresa, no es ajeno a lo que es la gestión de experiencia, ¿sí? Algo que también ves es que son realmente organizaciones centradas en las personas, ¿no? Los líderes son empáticos, vienen construyendo una cultura inclusiva, ¿no? Y es decir, escuchan a las personas y las percepciones de las personas son tenidas en cuenta para decidir y accionar. Por otro lado, ves que las culturas de experiencia son culturas que están muy abiertas al aprendizaje, al cambio, a buscar nuevas maneras de adaptarse a la mejora continua.
y no a, bueno, tengo un proceso, me quedo con este proceso y lo sostengo por años, aunque realmente el impacto no sea el que estoy esperando. Y por otro lado, ves que son culturas que están muy basadas en evidencias, es decir, que los líderes están todo el tiempo buscando nuevas maneras de tener mejores análisis, mejores insights para tomar mejores decisiones. Y que aparte, cuando hablamos de basadas en evidencias, también vemos en las culturas de gestión de experiencia que son culturas donde la información está democratizada, es decir, los líderes no se guardan la información para sí mismos, sino que la comparten con sus equipos y que buscan la manera de co-construir acciones que les permitan mejorar. Entonces, si te alcanza con la tecnología, no. La tecnología es un gran impulsor. Ahora, es necesario trabajar en las capacidades o las competencias y en generar la cultura que necesitamos. Ahora, yo veía un diálogo en el chat que decía, bueno, primero, ¿qué hacemos? Primero hay que construir la cultura. Digo, yo lo que creo es que muchas veces por ahí el error o lo que uno cree es que, digo, primero construyo la cultura y después gestiono experiencia. Eh, yo, por lo menos por lo que observamos y eso, lo que creo es que la manera de ir construyendo cultura es gestionando experiencia, digo, que tiene que ver con construir cultura a partir de un hacer distinto, ¿no? Eh, entonces creo que van las dos cosas de la mano, em, por lo menos desde lo que vemos nosotros en las organizaciones en las que trabajamos. Claro que sí, tiene mucho sentido porque trabajando en experiencias es lo que hace que la cultura se mueva. Sí, yo puedo trabajar en la cultura primero, pero no estoy basada en qué. Estoy lista, estoy perfecta, tenemos estos atributos, estos valores que siguen. Si empezamos a trabajar en experiencia, ahí es donde encontramos el amolde a ese tema de experiencias y la cultura se ve permeada de alguna manera. Entonces, utilicemos la tecnología sí me sirve, pero no me da todo. Utilizar la data para entender el provecho que me puede dar esa información de los colaboradores, tener un ambiente de seguridad y respeto para ellos, empezar a trabajar en el cumplimiento de esas expectativas. Si yo estoy midiendo permanentemente y tengo los resultados, pues ¿por qué no hago nada? Sí, si tengo ahí una cantidad de datos importantes, hay que movilizarlos y tratar de alguna manera, pues, de buscar unos resultados importantes. ¿Cómo involucro a los líderes para tener más y mayor impacto? Cuando estamos hablando de la experiencia, aparece alguien en el centro, ¿sí? Estamos las áreas de talento, gestión, capital humano. Estamos muy juiciosos trabajando en la experiencia del colaborador, diseñando muchas estrategias, haciendo beneficios y aparece alguien en el centro que no está comprometido y que no nos hemos dado cuenta que es nuestra mano derecha. Aquí está la respuesta de la persona que dice que somos muy poquitos, ¿sí? Y aparece ese líder, aparece esa persona que se encarga de materializar la experiencia porque está en el día a día. O sea, no solamente ustedes están trabajando en esa estrategia, ustedes la diseñan, sí, la diseñamos desde la interna, pero en el día a día quien la vive es el colaborador de la mano del líder. Y es donde aparece esta experiencia de los managers, que se vuelve tan importante empezar a pensar que ellos son nuestra mano derecha, que si el manager no está comprometido con la estrategia, muy difícilmente va a llevar la estrategia allá al front, donde están los colaboradores esperando algo, esperando a que pase algo. Ellos materializan en el día a día lo que nosotros estamos diseñando de la mano pues del colaborador. Y miren esta parte, se convierten en la moral, productividad y retención de los empleados. Ellos son quienes están ahí motivando permanentemente, inspirando a sus equipos pues, para que finalmente empecemos a trabajar con los líderes. ¿Cómo trabajamos con los líderes nosotros, Paulina? Bueno, acá está un poco, yo siempre refiero primero a esto, ¿no? Y ¿cuál es el impacto que tiene el liderazgo? El impacto que tienen los líderes es muy alto, por eso es fundamental poder involucrarlos eh, en todo lo que es nuestra estrategia de gestión de experiencia, ¿sí? Ellos son gestores de experiencia en sus equipos de trabajo. Hay un montón de investigaciones sobre esto, pero digo, hay una de Gallup que está buena porque lo que te muestra es que, por ejemplo, que el 70% del compromiso del equipo es atribuible al líder, por ejemplo. O ya sabemos en lo típico, ¿no? Que el 50% de los empleados que renuncian citan
a su jefe como la razón principal. O esto último que apareció en el último informe de tendencias de Qualtrics, que me pareció un dato buenísimo, ¿no? Porque hicimos foco en aquellos empleados que trabajan de cara al cliente, frontline employees. Y Mm, ahí lo que veíamos es que ese segmento de frontline employees es un segmento que es muy crítico con el, justamente, por lo menos en nuestro informe de tendencias global, y acá traigo también datos que corresponden a Latinoamérica, digo, eh, tienen casi 15 puntos menos de confianza en los líderes que cuando vemos los resultados eh, totales. Entonces, el rol del liderazgo es fundamental. El reskilling de los líderes es fundamental. Y digo esto por ahí más, menos formalmente, digo, pero cuando vas por las organizaciones y ves que desde los líderes están resistiendo ciertos cambios o están queriendo volver a los modelos pasados y por ahí no hay en el mindset como esto de entender que las expectativas cambiaron, que los atributos valorados cambiaron, que tenemos que repensar un poco y acomodarnos y lograr una experiencia de valor para las personas. Digo, cuando hay una negación de eso y los líderes vienen con, bueno, pero acá es así, es increíble ver cómo la gente se revela a todo eso. Eso es muy divertido. Porque la gente dice, no, por ahí me pidieron esto de los 5 días, pero yo en realidad no voy los 5 días. O me pidieron hacer así, pero yo busqué la manera de hacerlo así. Digo, entonces, hoy es fundamental que los líderes incorporen a su rol el rol de gestores de experiencias, ¿sí? Eh, y creo que para eso, eh, y ahí por ahí nos da pie a lo que viene, Lee, eh, como parte de todo proceso de transformación, hay que involucrarlos de manera temprana. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos que nos ayuden, necesitamos que ellos se ayuden en el accionar con sus equipos de trabajo. Hay una brecha tremenda entre aquellas organizaciones que son capaces de escuchar y entender y aquellas que son capaces de escuchar y entender, pero también de accionar. sí, Acá algunos datos, aquellas que pueden convertir ese feedback en acción, logran el doble de compromiso que aquellas que no. Entonces, el poder involucrar a los líderes es absolutamente clave. totalmente de acuerdo. Me gustó mucho el tema del reskilling porque es probable que también los líderes necesiten ayuda, ¿sí? Que ellos necesiten Sí, eh, claro. A crecer, ver, que necesiten tener claro hacia dónde ir y el tema cambió, tengo un equipo diferente, ¿cómo lo saco adelante? sí, los líderes y desde recursos humanos también, ¿eh? Yo digo, el reskilling tiene que ver con todos los roles que hacemos a la gestión de personas en la organización, ¿sí? Así, Eh, Perfecto. así es, Pablo, así es. Y por eso digo, quizás como cierre de este punto es eh, volver al modelo de gestión, ¿no? Gestionar experiencia. Implica escuchar, entender y accionar. Y dentro de este escuchar, entender y accionar, es fundamental que podamos pensar de qué manera vamos a empoderar a los líderes. ¿Qué herramientas intuitivas, fáciles? Porque no tienen por qué ser expertos en experiencia del empleado. Entonces, muchas veces por ahí desde recursos humanos, yo veo, criticamos o decimos no, porque los líderes, para. ¿Pero qué herramientas les estamos dando? Les estamos dando un reporte chino que viene a destiempo, realmente los líderes tienen herramientas simples, intuitivas, que les permitan rápidamente, ágilmente entender qué está pasando, que Sí, sepan cuáles son los impulsores claves de sus KPIs, incluso que puedan tener una recomendación dinámica de acciones, ¿no? Para saber dónde accionar. Antes en el chat también se daba una conversación de alguien que decía yo vengo de CX y ahora estoy en IEX y veo que la capacidad de acción en IEX es mucho más baja y lógicamente, pero yo creo que tiene muchas veces que ver con dos cosas. Una con que desde recursos humanos muchas veces nos quedamos en
te ayudo a comunicar unos resultados y ya está, pero Nada no más. le ponemos el foco que le tenemos que poner en pensar acciones con impacto en conjunto con los líderes. Y lo segundo tiene que ver con que pensar esas acciones eh, reviste un desafío, no es definitivamente tan simple ni tan lineal como en otros ámbitos de la organización. Entonces, realmente es ahí donde tenemos que poner el foco desde los equipos de gestión de personas. Así es, Paula. Así es, muchísimas gracias. Entonces, trabajemos en promover la experiencia del líder también. Entender que tienen necesidades, que también tienen expectativas, que de pronto necesitan apoyo en habilidades duras o blandas, que tienen que tener algunas actitudes de acercamiento, de comunicación, de asertividad, de estar más cerca de sus equipos, de no estar como el límite entre el jefe y la alta dirección, porque ahí es donde está la comunicación, él permea esa posibilidad y ese feedback pues con acción hace que esté cercano a los colaboradores y a sus equipos. ¿Cómo le doy valor al negocio? He hecho muchas cosas, he hecho muchos adelantos, pero me quedo con la información porque es que ese tema pertenece solamente a recursos humanos, porque yo soy quien está de cara al colaborador. Y aquí es donde aparece el endomarketing como una herramienta de compartamos lo que estamos haciendo para que la compañía sepa que con todo lo que estamos haciendo hemos tenido adelantos importantes que se deben comunicar, que esas cifras ya no solamente las manejan las áreas de marketing, ya las áreas de recursos humanos también pueden tener el control de los números y tener ese poder de negociación ante la alta dirección y decir, aquí está el retorno de la inversión, trabajar en experiencia del colaborador nos va a llevar a estos resultados. No, mi Pablo. Creo que va por ahí, Elina, Ujú, porque hay una parte que tiene que ver con justamente parte del ejercicio, no es solamente gestionar IX, sino también el mostrar el valor, ¿no? Medir ese valor y poder mostrarlo a la organización. ujú, Entonces, sabemos que las organizaciones que trabajan en experiencia del empleado eh, disminuyen la rotación, generan más ingresos por empleado, se incrementa la productividad. Ahora, parte de la gestión es también mostrar este valor. Hay un ejercicio que nosotros recomendamos, que es el que viene después de esto. eh, si podemos pasar, que es el de poder, que ayuda a traquear y comunicar el valor, que es este ejercicio como de value chain, ¿no? Donde eh, nos fijamos momentos de retro con el equipo y podemos empezar y pensamos en función a los ejercicios de escucha que hemos tenido, qué qué insights hemos obtenido, qué acciones hemos llevado adelante a partir de esos insights, qué KPIs se han mejorado a partir de eso y cuál ha sido el impacto en el negocio. Eh, yo recomiendo llevar adelante estos ejercicios de value chain. eh, por supuesto, no lo vas a hacer si hace un mes que empezaste a gestionar experiencia, ¿no? Pero digo, eh, sí a modo de retro, porque realmente es una prueba que está buenísima y es bien ácida para entender realmente cuál es el retorno de lo que estamos haciendo en la organización. Hay todo claro. un paper del Exem Institute sobre eso, pero digo, aquellos que lo quieran buscar, googlear, está súper bueno, me parece bueno, digamos, por el tiempo que tenemos, lo mencionamos Sí, hoy. claro que sí, mi Pablo. Muchísimas gracias. Entonces, conectar con otros, contarle a los demás, a las demás áreas lo que estamos haciendo, empezar a contar que experiencia de colaborador sí vale la pena, que estamos viendo resultados en el propósito, en la conexión emocional, que hay que entregar valor a lo que estamos haciendo en el día a día con los colaboradores. ¿Y cómo hago para hacer crecer el negocio del programa? ¿Cómo trabajo? Ya tengo unos resultados, ¿de qué me valgo para lograrlo? Nosotros hablamos siempre de la transformación como la lluvia fina y es muchos y variados detalles pequeños hacen que como en la lluvia fina logres permear el cambio, ¿sí? Que logremos ese cambio cultural a través de muchos y pequeños detalles. Los que somos apasionados por la experiencia decimos que estamos llenos de detalles, el detalle es el que marca la diferencia. Y esos muchos detalles como lluvia fina son los que permean el logro, el cambio, que la cultura se vaya moviendo, que vayamos teniendo un propósito en lo que estamos haciendo y que como tú lo decías al inicio, podamos entender
que esa estrategia, si no está bien encaminada a través de un trabajo cultural, pues no va a ser llevada a cabo. Que la cultura se nos puede convertir en ese stopper o en ese apalancador de la estrategia que estamos pensando llevar a cabo, pero que sí es importante empezar a buscar esa conexión entre ambas que nos lleve a cambiar la cultura y a darle esas mejores. Sí, nosotros, digo, en términos de cómo evolucionar el programa, algo muy importante que creemos es empezar a entender que tenemos que construir una cultura de experiencia y que eso implica romper ciertos hilos que es muy común que existan en las organizaciones, por ejemplo, entre experiencia del empleado y experiencia del cliente, ¿no? Desde nuestra perspectiva, la experiencia del empleado es una de las palancas de la experiencia del cliente. Entonces, y obviamente están conectadas, nosotros lo querramos gestionar de esa manera o no, porque eso es lo que muestra un poco el círculo virtuoso, ¿no? Si yo tengo empleados que tienen buenas experiencias, que están comprometidos, que se sienten incluidos, bueno, se van a quedar más tiempos, van a ser más productivos y por supuesto que le van a generar mejores experiencias para nuestros clientes internos o externos y eso a la vez va a hacer que haya clientes más satisfechos, más leales y va a traer un retorno financiero. Entonces digo, y esto está comprobado también. Entonces, yo creo que gran parte de la evolución pasa por poder empezar a tener esta visión más unificada de la experiencia y empezar a correlacionar, a generar ejercicios más vinculados, ¿no? Claro. A mí me encanta esta última porque es el éxito. Este es el éxito de quienes trabajamos en experiencia, poder llevar a que las compañías comprendan que están vinculadas íntimamente. Qué bueno que más adelante podamos, a través de un dolor de un cliente, buscar el insight importante que nos lleve a la fuente y que nos diga, claro, es que el colaborador tiene este dolor. Es que yo no estoy pudiendo cumplir con la promesa de valor al cliente, no soy oportuno, por ejemplo, no soy rápido, no soy ágil, porque tengo problemas con el sistema, porque el software no lo puedo bajar, porque como colaborador tengo algunas cosas que no he podido sacar adelante. Para mí ese es el éxito y no es fácil, no es fácil porque nos vamos volviendo los líderes de experiencia y yo manejo la experiencia del cliente, entonces tú que estás con la experiencia del colaborador, pero si trabajamos unidos entendiendo esa conexión, trabajando en un experience management que diga, la una tiene que ver con la otra, el colaborador no puede entregar lo que no tiene, entonces también hay que trabajar en experiencias de colaborador y que esa bandera que estamos mostrando de lo que le pasa al cliente, pues la podamos movilizar a la interna con esas mejoras de lo que el colaborador está esperando para que con sus manos llenas de muchas cosas pueda también satisfacer las necesidades y expectativas que tienen los clientes. Estamos, Liz. Vamos con la Entonces, pregunta. estamos. Creo que llegamos justo a tiempo. La verdad que fue un placer compartir con todos ustedes este espacio. Van a encontrar un código QR que lo estamos proyectando, creo que es en la próxima línea. Allá. Eh, Les pedimos que ahí nos dejen, es súper cortito, pero nos interesa sí tener el feedback de todos. Hoy empezamos a recorrer algunos desafíos. La verdad es Ujú. que la idea es que a partir del feedback de ustedes podamos pensar próximos encuentros y focalizar. Hoy fue como un panorama más general, pero creo que el feedback nos va a servir, Lina, en los próximos para focalizar donde cada una de las personas que nos presten sus ideas eh, nos digan, ¿no? Que hay más área de oportunidad o que les gustaría saber más o que estarían interesados en conocer otra perspectiva. Claro, hablando de feedback, se hace muy importante para nosotros que esas conversaciones en sus oficinas diciendo esto me pasa, yo necesito esto, con esto no he podido, hay un reto diferente en mi compañía, yo estoy trabajando en otra cosa, que lo podamos compartir y que empecemos, como dice Paulina, a generar esos espacios de conversación que los tenemos que tener. Tenemos que seguir hablando de ese tema que nos gusta y que esas expectativas para más adelante, en una segunda sesión, en otra oportunidad, pues podamos abordar otros temas que sean interesantes para todos. Buenísimo. Muchísimas gracias, Pauli. Como siempre, rico estar contigo.
Rico compartir estos temas. A todos, muchísimas gracias por su participación. Yo no alcancé a leer muchos temas del chat. Si tienes por ahí algo que podamos revisar, muchísimas gracias por sus preguntas, por asistir, por este espacio. Nos fuimos un poquito más de tiempo, pero creo que valió la pena. Un placer, Lina, conversar sobre estos temas que son nuestro día a día. Sí. Y nutrirlos obviamente con la mirada de toda esta comunidad. Eh, los invitamos obviamente a dejar sus comentarios. A mí me encantaría realmente para poder pensar futuros encuentros. Y a través de, digamos, y poder entre todos hacer crecer esta comunidad de IEX, ¿no? Que vimos desde el inicio que era hasta más allá de nuestra región, así que espectacular. Eso, Muchas eso lo gracias. hace, eso lo hace más bonito, Pauli, porque nos damos cuenta que muchas cosas nos unen. Además del idioma y del país, muchas cosas nos unen, las mismas inquietudes y los mismos retos. Un abrazo a ti, muchísimas gracias a todos. Equipo ISO, gracias. Agus, gracias. Fiore, te veo por aquí. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias. Un abrazo, Abrazo, Lini. un abrazote, gracias.